Raimundo Cruz, entrevista a... Raimundo Cruz le saluda a 50 ciudades del país, enlazan en este momento y le agradezco mucho. Me imagino que el auditorio le va a agradecer más lo que usted nos pueda comentar y decir sobre un tema tan interesante que es el área que usted dirige. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo, es un gusto saludarte, también a tu auditorio. Una pregunta importantísima. Vaya escándalo que se da en México cuando el banco HSBC en Europa da a conocer lista de mexicanos involucrados en situaciones pues no gratas. Me imagino que esto puso más bien preocupó a muchos pues grandes inversionistas o grandes hombres de capital en este país, pero me imagino que la autoridad también empezó a sacar la lupa, licenciado Aristóteles. Mira, Raimundo, fue un evento en el cual se libera información a través de una investigación periodística que la obtienen a través de una sustracción ilegal de un exfuncionario de una subsidiaria de un banco. Uh-huh. Eso no le resta valor o utilidad a mucha de la información que ahí viene. Uh-huh. Para la opinión pública creo que vale la pena poner en contexto de qué estamos hablando. Sí, claro. Es una lista de más de 100,000 cuentavientes, así se dice, así se ha publicado, de los cuales 2,642 se tienen elementos informativos de que pudieran ser mexicanos y de los cuales no todos tienen un pasaporte mexicano, es decir, pudieran tener incluso otra nacionalidad o pudieran incluso no ser necesariamente contribuyentes residentes obligados a pagar en México. Uh-huh. Bueno, de todos modos, ya 2,642 personas físicas o ciudadanos son de interés conocer al Servicio de Administración Tributaria que la información que ahora se está haciendo pública nos permita cruzar información institucional en las bases de datos, sobre todo sus declaraciones fiscales, uh-huh, para conocer si han pagado correctamente esos impuestos. ¿Qué información se está publicando a través de esta investigación periodística, Raimundo? Uh-huh. Son saldos de cuentas del 2006 y del 2007 uh-huh, en una institución financiera subsidiaria ubicada o radicada en Suiza. Sí, claro. Entonces estamos hablando de inversiones en instrumentos financieros en el país suizo, con quien tenemos un acuerdo de amplio intercambio de información, uh-huh, con el ánimo de poder conocer quién tiene inversiones en Suiza que pudiera estar generando rendimientos, utilidades, dividendos o ganancias por esas inversiones, por las cuales tenga la obligación de pagar impuestos en México. Uh-huh. A través de ese acuerdo, una de las tareas que está haciendo el SAT es invocar el acuerdo para obtener la lista oficial a través de la autoridad competente tributaria en Suiza. Segunda tarea, ya estamos haciendo desde la semana pasada el cruce de la información de las declaraciones fiscales desde el 2006 a la fecha, uh-huh, de estas personas que hasta hoy han sido reveladas a través de esta investigación periodística para conocer si registraron o declararon los ingresos obtenidos en el extranjero, particularmente en Suiza, por ganancias, utilidades, dividendos o rendimientos. Uh-huh. En tal caso, identificar si pagaron los impuestos. En caso de que ni siquiera hayan presentado la declaración, procede a iniciar inmediatamente una auditoría o un requerimiento de información. En caso de que sí hayan presentado la declaración, pero no registraron ingresos en Suiza por rendimientos, intereses, ganancias o utilidades, hacemos un requerimiento con el ánimo de que aclaren por qué no acumularon esos ingresos y dependiendo de su respuesta, iniciamos o no una auditoría fiscal. Es decir, el SAT va a ejercer sus atribuciones y facultades con los inversionistas que son mexicanos obligados a pagar impuestos en México y que tuvieron alguna inversión en Suiza en los últimos años derivado de esta lista. ¿Qué respuesta se le daría al grueso de la población que muestra inconformidad, primero sorpresa y luego inconformidad por lo que puede suceder o se puede descubrir? Con mucho gusto, Raimundo. Te pido un favor, no dejes que esta última pregunta, que creo que es medular, sobre todo para la sensación o el sentimiento que tiene la opinión pública, deje de responderla. Quiero hacer unas aclaraciones previas. Sí. Efectivamente, tener inversiones en el extranjero, siempre y cuando vengan o provengan de un origen lícito los recursos, uh-huh, es un tema que no tiene ninguna infracción a la ley. Claro. Es decir, tener inversiones en el extranjero no es ilegal. Sí. El que tengas inversiones en el extranjero, de las cuales pudieran generarse utilidades, dividendos, rendimientos, intereses, cualquier ganancia obtenida relacionada con esa inversión, se tiene que declarar en México y pagar impuestos en México. Ese es un hecho. Sí.
Sí. ¿No? Efectivamente también dices, y lo dices bien, es información de saldos de cuentas desde el 2006 y 2007, de hace muchos años. Sin embargo, la autoridad tiene la facultad de poder ejercer auditorías hasta 10 años atrás, cuando el contribuyente no declaró o presentó la declaración o no estaba inscrito incluso en el padrón de contribuyentes. Sí. Si declaró, tiene 5 años la autoridad para ejercer sus facultades, es decir, podremos revisar hasta 5 años hacia atrás. Sí. Tercer punto, muchas de estas cuentas, que eran saldos 2006-2007, pudieran hoy ya no estar abiertas o vigentes por la antigüedad del saldo con el que se obtuvo esa lista. Claro. No obstante ello, la autoridad de todos modos, por lo que corresponda a este periodo en el que podemos ejercer las auditorías, vamos a actuar para con todos los contribuyentes, que son 2.642, lo que hoy se señala como posible segmento de ciudadanos mexicanos obligados a pagar impuestos en México. Claro. Ahora sí voy al punto de la sensación que se tiene del ciudadano que paga impuestos y algunos que en la apreciación, yo siempre muy respetuoso de la opinión tanto tuya como de los ciudadanos, de que se cree que no pagan impuestos. Yo solamente soy la voz con independencia de ello, Raimundo, con independencia de esa apreciación, que yo soy muy respetuoso de ella, quiero decirte que en nuestro país, como en todos los demás países, la ley no distingue ni nombres, ni apellidos, ni tamaños, y tampoco el Servicio de Administración Tributaria. Lo que creo yo que es una demanda y exigencia de la sociedad, y afortunadamente está siendo cada vez mayor, de obtener en el ánimo la transparencia, la seguridad de que todos estamos cumpliendo con el pago de los impuestos. Ante ello, el SAT desafortunadamente no puede revelar los nombres de las personas que han dejado de pagar o que sí pagaron los impuestos, porque las leyes les protegen a través de una reserva fiscal. Pero lo que sí puedo señalarte y señalar a la opinión pública es que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, ejerce las facultades sin distinción del tamaño del inversionista, o si la inversión está en México o de la inversión está en Suiza. Afortunadamente, con una investigación periodística como esta, se revela información que pone a actuar a muchas administraciones tributarias en el mundo para poder combatir de manera directa la evasión fiscal. Adicionalmente, ¿qué hemos hecho? Tenemos suscrito un acuerdo con Estados Unidos que entra en vigor este año para el intercambio de información automática de todas las inversiones que tengan los mexicanos en Estados Unidos, incluso sin mediar petición. Es decir, se va a entregar ya un reporte cada año de todas las cuentas que se tengan abiertas de los mexicanos en Estados Unidos a través de cualquier institución financiera. Y lo mismo va a suceder con 51 países en el mundo a partir del 2017, donde 51 países en el mundo ya hemos firmado un acuerdo de autoridad competente multilateral con el ánimo de intercambiar de manera automática toda la información de los ciudadanos de esos países que tengan inversiones en esos países. Tenemos 30 segundos, no quiero ser grosero y que nos corten en automático. ¿Qué mensaje le da al auditorio que nos escucha en las 50 ciudades del país, licenciado Aristóteles? Que tengan la seguridad de que el SAT va a ejercer las facultades con los inversionistas que han dejado de pagar impuestos y que va a llegar hasta sus últimas consecuencias para acreditar que los han pagado. Un gusto saludarle, muy buenas tardes, y le agradezco sobre todo del público. Y le aclaro, yo soy nada solamente la voz de mucha gente que me hace llegar sus peticiones o sus preguntas. Muy buenas tardes. Así lo entiendo, Raimundo, gracias. Buenas tardes. Pausa, regreso.